Comenzando con la reunión del día de hoy, hoy día les voy a hablar sobre sorpresas refractivas post cirugía de catarata. Ya ahí el título es No me quedo de métrope. Bueno, la verdad es que esto es un tema bastante frecuente, es un tema bastante importante, en el cual existen una múltiple cantidad de factores que pueden afectar, ¿cierto?, los resultados visuales de nuestros pacientes. Y es por eso que vale la pena hacer un análisis, ¿cierto? Y ver el por qué ocurrió y también poder saber cómo evitarlo. Bueno, en ese contexto, ¿cierto? Siempre existen distintos tipos de oftalmólogos. Hay oftalmólogos que tienen más experiencia, otros que tienen menos experiencia, algunos que nacen con habilidades quirúrgicas, ¿cierto? Afortunadamente para ellos, pero lamentablemente nadie está libre. Entonces, habitualmente uno podría decir que existen dos tipos de oftalmólogos: los oftalmólogos que han tenido sorpresas refractivas y los que van a tener sorpresas refractivas, ya que lamentablemente, independiente del nivel de experiencia, como les mencionaba, la sorpresa refractiva post cirugía de catarata sí existe, como en esta imagen, ¿cierto?, que vemos ese más 1,25 que, pucha, nadie sabe de dónde salió o uno no espera, ¿cierto?, encontrarse con ese resultado. Entonces ahí es cuando surge la pregunta y dice, ¿cuánto me equivoqué y en qué momento? Bueno, la verdad es que cuando uno habla de sorpresa refractiva, uno podría hablar de que hay rangos de bajo error, que sería de más o menos 0,5 a una dioptría, lejana, ¿cierto?, al efecto deseado; rangos de alto error, que son las que se consideran mayor a una dioptría. Habitualmente los errores bajos se pueden producir por errores de medición o asociados a la fórmula, y los errores altos habitualmente se deben a un error en el ingreso de los datos quirúrgicos o un error en la cirugía misma. Ahora, ¿cuál es nuestra efectividad? Ya, de acuerdo a este estudio publicado el año 2018, sobre la efectividad, ¿cierto?, del cálculo del lente a través de las distintas fórmulas, se vio que, bueno, existen una cantidad de fórmulas bastante grande hoy en día, de distintas generaciones, vamos en la cuarta generación, y se vio que la gran mayoría de las fórmulas lograba un alto porcentaje de pacientes dentro del margen de error normal, que se considera, ¿cierto?, que es hasta más o menos 0,5 dioptrías, y vemos que de entre todas las fórmulas, entre Barrett, Olsen, Holaday, ¿cierto?, Hofer-Q, SRKT, el 80% de los pacientes alcanza más o menos esos rangos, en el rango del más o menos 0,5 dioptrías, y sería Barrett la fórmula que alcanza los más altos porcentajes, como se puede visualizar en este histograma, en donde se puede ver las distintas columnas con las distintas fórmulas, en donde Barrett alcanza el 50% de los pacientes entre 0 y 0,25 dioptrías, y luego entre 0,25 y 0,50 alcanza más del 80%, y luego el resto de las fórmulas se ve cómo va bajando, ¿cierto?, el nivel de predictibilidad, siendo Barrett, como les mencionaba, la que obtiene mejores resultados. Ahora, cuando nosotros analizamos las causas de las sorpresas refractivas, nosotros tenemos factores que son factores fisiológicos o errores biométricos. También tenemos los errores de fórmula, los errores quirúrgicos, los errores humanos e involuntarios, los errores del lente y los cambios tardíos asociados a la cirugía, que también pueden generar sorpresas refractivas. En el fondo, si se dan cuenta, la lista es bastante grande, y cada uno de estos tópicos se puede ir subdividiendo, y eso hace que la variabilidad que pueda tener final el paciente sea muy alta. Entonces, en cuanto a los factores fisiológicos, porque en el fondo tienen que ver con las medidas fisiológicas, ¿cierto? Esta causa es la más frecuente y se relaciona habitualmente al largo axial, que el largo axial es una de las medidas más importantes para la estimación del lente intraocular. Dentro también de las distintas formas, ¿cierto?, de hacer esta evaluación, tenemos las queratometrías, también tenemos la profundidad de la cámara anterior.
En cuanto al largo axial, podemos evaluarlo, ¿cierto?, a través de distintos métodos. Puede ser a través de interferometría, que es la forma que es la forma más, es la mejor forma de evaluarlo, ¿cierto? Y también está, que es la imagen que aparece aquí arriba a la derecha, y la ecografía, ¿cierto?, en su modalidad de contacto o con una copela, que sería mucho más efectivo, pero mucho más difícil. La forma de evaluación por contacto tiene el problema de que uno al realizar la medición se puede generar, ¿cierto?, una compresión del globo ocular y eso cambiar el largo axial. Y hay que considerar que 1 milímetro de largo axial de diferencia puede generar hasta 2,5 dioptrías de cambio en el lente. Por otro lado, las queratometrías, ¿cierto?, se pueden ver afectadas por la superficie ocular. Es muy frecuente que pacientes tengan algún tipo de patología de la superficie ocular, como lo que se ve acá, ¿cierto?, en la imagen inferior derecha, que es un ojo seco, ¿cierto? Vemos ahí los defectos tipo epitelial punctata difuso, y esto eventualmente puede generar problemas también en la medición de las queratometrías. Y un error de una dioptría corneal en las queratometrías genera un error de 0,8 dioptrías en el lente intraocular. Entonces, la verdad es que esto es un dato bastante importante a considerar, ya que muchas veces nosotros tenemos que darle un tratamiento al paciente para regularizar esta superficie corneal y así obtener o sea, obtener valores que son más reales. Y de hecho, muchas veces estos errores son los que contribuyen, ¿cierto?, a que se generen estas sorpresas refractivas. Hay que recordar que las fórmulas de tercera generación incluyen a las queratometrías dentro de sus mediciones, ¿cierto? Y tanto hay algunas de tercera como de cuarta que incluyen la profundidad de la cámara anterior. Es por eso que estos factores fisiológicos, la verdad, son súper relevantes y por eso están aquí en el primer lugar. Luego tenemos los errores de fórmulas. Como les mencionaba, hay distintas fórmulas, hay muchas fórmulas. Hoy en día, afortunadamente, la tecnología, ¿cierto?, nos ha permitido cada vez involucrar más factores para la obtención del poder del lente, ¿cierto? Tenemos Barrett, Panacea últimamente, Holaday, ¿cierto? Y cada plataforma tiene, por ejemplo, Barrett tiene, ¿cierto?, una plataforma en donde uno puede poner los datos, y en el momento en que uno sube los datos se puede producir también un error que puede generar una sorpresa refractiva. Finalmente, estas fórmulas están aquí para ayudarnos, pero quería recalcar que en el fondo depende de uno el correcto ingreso de los datos, ¿cierto? Que los datos estén bien tipeados, por decirlo, para obtener un mejor resultado y así evitar errores, que como estamos viendo se van acumulando factores y lo haría pensar a uno que es muy fácil que se generen sorpresas refractivas. Luego tenemos los errores quirúrgicos, ¿cierto? En donde por la propia experiencia del cirujano, ¿cierto?, el lente puede quedar mal posicionado. El lente, si no nos percatamos, puede quedar al revés, puede quedar en un eje incorrecto, o el lente puede estar en mal estado por una mala manipulación, especialmente en lo que son los lentes multifocales que requieren, ¿cierto?, de que se manipule con mucho cuidado la óptica. O como aparece en esta imagen, ¿cierto?, un tilt del lente que va a generar, ¿cierto?, algún tipo de problema o algún tipo de malestar visual. Luego tenemos los errores humanos también, ¿cierto? Errores humanos involuntarios, como por ejemplo la mala transmisión de la información. Por eso es importante que hoy en día existan protocolos de transmisión de la información. Muchas veces al paciente se le pregunta 4 o 5 veces durante el mismo día qué ojo se va a operar, y si sabe de lo que se le va a operar, la enfermera tiene que estar informada, los paramédicos tienen que estar informados, el médico tiene que estar informado, tiene que existir una corroboración del lente previa, aunque la hayamos revisado el día anterior. Para eso existen las pausas quirúrgicas y las pausas de seguridad, para evitar este tipo de error. Los errores del lente, y aquí encontré que la FDA, por ejemplo, para mencionar esto como un factor adicional de posibles errores o sorpresas refractivas, la FDA tiene sumarios de seguridad y efectividad de los lentes por cada uno. Digamos, por ejemplo, en este caso yo saqué el lente Tecnis multifocal, ¿ya? En donde
en el mismo informe aparecen criterios de aceptación de los lentes, en donde, por ejemplo, aquellos lentes que son de menos de 15 dioptrías, se acepta que tenga, o sea, una tolerancia de más o menos 0,3 dioptrías. En un lente entre 15 y 25, más o menos 0,4 dioptrías de diferencia. Entre 25 y 30, 0,5 dioptrías de diferencia. Y cuando tenemos un lente que es de más de 30 dioptrías, se acepta más o menos una dioptría de diferencia, lo que significa que en el fondo, si nosotros vamos a poner un lente que es de 30 dioptrías, significa que legalmente ese lente puede ser o de 29 o de 31, lo cual también contribuye, ¿cierto?, a esta sorpresa refractiva. Y esto va cambiando dependiendo del tipo de lente. Finalmente, las sorpresas tardías, ¿cierto? Que las sorpresas tardías se relacionan a dos factores habitualmente, que pueden ser los cambios corneales fisiológicos, ¿cierto? Los cambios capsulares. Ahora, estos cambios corneales hay que considerar, ¿cierto?, que son sorpresas tardías, ¿cierto?, porque no se generan en el inmediato, en el agudo, sino que se generan habitualmente más a posterior. Esto considerando que hoy en día existe una mayor cantidad de adultos que superan de cirugía refractiva con cristalino claro, ¿ya? Entonces hay que considerar que la córnea, por ejemplo, a los 4 años es una córnea muy angulada, con un alto nivel de astigmatismo, y el eje más común puede ir variando y va evolucionando, ¿cierto?, durante la niñez y la adultez, en donde la córnea se va aplanando y se va reduciendo el astigmatismo, y habitualmente nosotros tendemos a encontrar un paciente con astigmatismo a favor de la regla. Después de los 40 años, la córnea se hace más curva en su plano horizontal, y eso puede hacer que el astigmatismo tome rasgos contra la regla, haciéndose esto un poco más común que a favor de la regla. Y esos son cambios que se van generando con la edad, que uno también tiene que considerar. Por lo tanto, uno le tiene que decir al paciente que estas cirugías, uno no le puede asegurar al paciente que la cirugía va a ser permanente, porque estaríamos cayendo en un error considerando esta variabilidad de la córnea. Por otro lado, los cambios capsulares, ¿cierto?, que pueden generar dentro de todo, ¿cierto?, un síndrome de contracción capsular, como se puede apreciar en la imagen. Este síndrome de contracción capsular, a su vez, puede generar cambio en el lente. Cambio en el lente como que lo puede tiltear, se pueden generar un shift miópico, un shift hipermetrópico, se puede descentrar o en casos extremos, ¿cierto?, producto de síndrome de contracción capsular, asociado a una debilidad sonular, se puede generar un descentramiento, como lo que se ve aquí en la imagen número 3, ¿cierto? Que el lente está claramente descentrado, probablemente aquí hay una zona de debilidad sonular, y al contraerse, ¿cierto?, se desplazó el lente. Es por eso que se recomiendan, ¿cierto?, realizar rexis mayores a 5,5 milímetros. Idealmente también se recomienda, por ejemplo, pulir los bordes de la rexia anterior para evitar este tipo de problemas de proliferación de estas células que están a nivel de la cápsula anterior y que pueden producir estos cambios fibrosos. También mencionar que, por ejemplo, este síndrome de contracción capsular es mucho más probable que ocurra en personas que han tenido procesos inflamatorios o trauma ocular. También hay casos severos, ¿cierto?, en donde ya se deforma literalmente todo el saco capsular e incluso el lente, ¿ya? Y muchas veces este cuadro, si es que es posible la solución, ¿cierto?, se le puede hacer una capsulotomía ya para liberar. Aquí, como se ve en la imagen de la derecha, ¿cierto?, se ven disparos que se realizaron en los 4 puntos, digamos, horizontales y verticales, para liberar esta fibrosis y disminuir la tracción que genera o que generaba esta tracción en el lente, para así soltarlo, entre comillas. Bueno, entonces cuando nosotros lamentablemente ya nos enfrentamos a una situación, ¿cierto?, de una sorpresa refractiva, nos encontramos con las siguientes preguntas. ¿Qué le vamos a decir al paciente? ¿Cuáles fueron las expectativas que nosotros le creamos al paciente? ¿Y qué se puede hacer? Bueno, lo primero, ¿cierto?, es tener una muy buena comunicación con el paciente y asegurarle al paciente que
entre comillas, suena gracioso, para asegurarle que uno no puede obtener un resultado preciso en este tipo de cirugía y que siempre existe una posibilidad de error. Pero si existe esta posibilidad de error, nosotros podemos darle también una solución. Entonces, primero, para poder llegar al diagnóstico, nosotros tenemos que tener un tiempo prudente de espera. ¿Ya? O sea, nosotros no podemos decir que tenemos una sorpresa refractiva a la semana de la cirugía. Existen muchos factores que están afectando y por lo tanto se pueden generar pequeñas sorpresas refractivas durante la primera semana y que habitualmente durante el primer mes incluso se pueden estabilizar. Por eso es que es muy prudente, ¿cierto?, esperar un poco antes de llegar a este diagnóstico y comenzar a tomar alguna medida que puede ser contraproducente. Y segundo, encontrar la causa. Es súper importante saber qué fue lo que pasó. Y para eso, ¿cierto? Encontrando la causa, nosotros podemos atacar el problema. Y dentro de lo que podemos hacer, ¿cierto? Está muy importante la prevención primaria, que, ¿cierto? La prevención primaria involucra todos los factores que yo mencioné anteriormente. Eh, el observar al paciente también es importante porque depende del paciente y de sus necesidades. Eventualmente el paciente puede que no tenga ningún problema y nosotros seamos el problema y nos preguntemos, ¿por qué quedó con ese más 1,25? Y eventualmente para el paciente el resultado quizás sí sea óptimo. Ya cuando el error refractivo es muy grande, ¿cierto? Estaría la opción de cambiar simplemente el lente, hacer una segunda cirugía. Una cuarta opción, ¿cierto?, sería la utilización del lente piggyback, que es básicamente lo que se ve acá en la foto. Tenemos un lente que se puso en el saco, y hay un lente que va instalado en el surco, que tiene una forma especial, ¿ya? Y que le daría las dioptrías que faltaron, o le quitaría las dioptrías que en el fondo se pasaron, para llegar a la dioptría final. A eso se le llama piggyback, y tenemos la cirugía refractiva láser, que también es una alternativa, que tiene sus consideraciones, y habitualmente se puede hacer, pero en defectos refractivos residuales pequeños. Otra opción sería operar el segundo ojo, y la última opción, pero la menos querida, ¿cierto?, es la utilización de lentes al aire o lentes de contacto. En cuanto a la prevención primaria, ¿cierto? Cortito todo lo que habíamos conversado, la historia refractiva previa es súper importante, los antecedentes quirúrgicos, los resultados, por ejemplo, biométricos que estuvieran fuera de lo común. Por ejemplo, si nosotros viéramos que pacientes tienen medidas de queratometría muy bajas, bajo a 41 o sobre a 47 dioptrías, lo más recomendable, por ejemplo, sería volver a repetir la biometría. O, por ejemplo, que existan diferencias en el largo axial, las diferencias del largo axial tienen que ser menores a 0,7 milímetros al comparar entre ambos ojos, o la diferencia de queratometría entre un ojo y el otro no debería ser mayor a 0,9. Esos son uno de los consejos que logré rescatar de la página de la Academia Americana, ¿ya? En cuanto a lo que es prevención primaria, que involucra, como les mencionaba, todo lo anterior, ¿cierto? Toda la cadena de información, que el lente esté bien corroborado, que uno inscriba bien los datos del paciente en la ficha clínica, etc. Observar, como les decía, depende del paciente y de sus expectativas, ¿ya? Porque depende mucho de las actividades de vida diaria del paciente. Depende mucho del grado de independencia del paciente, la edad del paciente y del grado de catarata. Las expectativas del cirujano son secundarias, o sea, nosotros, si el paciente está conforme, nosotros deberíamos estar conformes. La tercera opción es la del cambio del lente. Y aquí quise mostrar un video, no sé si se ve, alguien me podrá confirmar. Sí, Francisco. Aquí quise mostrar un video de un cambio de un lente con una técnica que me pareció bastante interesante, en donde tenemos, ¿cierto?, un lente multifocal en el saco, ¿cierto? Vemos que existe cierta fibrosis en la rexis y el saco está pegado al lente. Ahí el cirujano mete un poco de viscoelástico para hacer un poco de viscodisección, y luego con un gancho de Sinskey empieza a separar, ¿cierto?, la rexis del lente. Ahí pone un poquito más de viscoelástico y sigue con las maniobras de separación. Luego empieza a movilizar el lente dentro del saco con el mismo gancho, y
Luego empieza a sacar, bueno, sigue metiendo un poco más de viscoelástico, toda esta maniobra siempre bajo viscoelástico. Ahí se ve cómo saca la áptica del saco, ¿cierto? Y la pone en cámara anterior, la primera áptica, ¿cierto? Luego se ve cómo hace una incisión accesoria al frente de la incisión principal, ¿ya? Luego saca la otra áptica y queda con las dos ápticas en el saco, para luego volver a meter un poco más de viscoelástico. Ahí terminó de sacar las ápticas, y lo que va a hacer ahora es girar el lente y dejar las ápticas en la posición de las dos incisiones. Luego con una espátula que mete por debajo del lente, lo utiliza como soporte para que con una pinza se agarre el lente, se doble y se retira suavemente por la incisión. Me pareció, yo bueno, no tengo mucha experiencia, pero me pareció bastante interesante. Y luego viene, ¿cierto?, la postura del lente intraocular que se está cambiando con viscoelástico, ¿cierto? En este caso está haciendo un poco de vitrectomía anterior, para evitar, ¿cierto?, que algún tipo de resto de vitrio quede en cámara anterior, y finalmente va a poner el lente, un lente de 3 piezas que va a ir al surco y lo va a capturar en el saco. Se los quería mostrar porque me pareció bastante interesante. Yo no he visto muchas formas, la verdad, en que se generen cambios de lente. Y me pareció bastante interesante. Luego, en el lente piggyback, tenemos, ¿cierto?, este lente especial, este lente que se muestra en la imagen, es un lente que se llama add-on, ¿ya?, que es un lente especial. Para calcular el lente, en los pacientes miópicos se calcula la refracción manifiesta, y lo que falta, ¿cierto?, de refracción, hay una fórmula en la cual los pacientes miópicos que quedan con una miopía residual, para calcular el poder del lente que se le va a poner, se calcula la refracción, lo que falta de la refracción manifiesta, y se multiplica por 1.3 en el caso de los miopes, y en los hipermétropes se multiplica en 1.5 y da la medida del lente que uno debería utilizar. Y esta es una cirugía en donde se ve este procedimiento. Vamos a adelantarlo un poquitito, ¿cierto? Ahí se ve que está el lente en la cápsula, ¿cierto? O sea, perdón, en el saco. Parte, ¿cierto?, por poner un poco más de disco elástico. Y empieza, aquí se muestra cómo carga el lente, ¿cierto? Y ahí se ve el lente, este lente add-on, ¿ya?, que tiene esa fórmula, o sea, esa forma, y que va a instalar en el surco. Son las ápticas que tiene, que se fijan en el surco. Entonces ahí está cargando el lente, el inyector, y vamos a saltarlo a la parte del procedimiento. Entonces ahí viene la instalación del lente en el surco. Ahí el lente se comienza a abrir. Yo no he visto este tipo de cirugía, pero se ve que el lente pareciera tener una fácil manipulación. Luego las ápticas se ponen en el surco. Y tenemos ahí nuestro piggyback montado. Ahí vemos cómo termina de poner la áptica en el surco. Aspira el viscoelástico y termina la cirugía. Ahí el lente como queda el fondo montado ahí en el surco. Esta sería la cuarta opción. Bueno, siguiendo, la quinta opción sería la cirugía refractiva láser, ¿cierto? En donde tenemos las dos opciones más habituales, el PRK y el LASIK.
Pero aquí tenemos que tener ciertas consideraciones, ¿cierto? La edad del paciente, sus actividades cotidianas, hay que considerar que la gran mayoría de los pacientes que se someten a esta cirugía son pacientes adultos, adultos mayores, habitualmente, y que pueden tener algún tipo de patología de la superficie ocular o basalmente por su edad pueden tener un ojo mucho más seco y la cirugía generarle un ojo más seco aún, o pueden, por ejemplo, tener una córnea delgada, y habitualmente esto se utiliza para errores refractivos que son más pequeños. Por lo cual, esta alternativa yo creo que, bueno, ahí va a depender del cirujano eventualmente, pero lo que yo encuentro que no es bueno de esta alternativa, como les decía, es la presencia de un ojo seco y considerando que son pacientes añosos, esto puede generar un ojo más seco aún. Pero es una alternativa válida, es una alternativa que se puede realizar y puede corregir pequeños errores refractivos. Y operar el segundo ojo. Aquí en la imagen, ¿cierto? Sale unos monitos que están conversando, como que el monito de la derecha está intentando convencer al monito de la izquierda. Y eso es porque cuando un paciente se opera y no obtiene el resultado que espera, muchas veces nos vamos a encontrar con la negativa a esta opción. El paciente va a querer operarse cuando el ojo esté bien, pero depende del speech que el cirujano tenga eventualmente. Ahora, igual es una solución que podría ser avesada, ya que si sale mal el segundo ojo, ¿qué le vamos a decir al paciente? Pero si sale todo bien, ¿cierto? Sería útil en el contexto de pequeños errores refractivos o errores o defectos residuales que se podrían compensar con la visión del otro ojo. Y por otro lado, también se puede negociar con el paciente una monovisión en caso de miopía, por ejemplo. Y finalmente la opción, ¿cierto? Lo que nadie quiere, los lentes del aire o el lente de contacto, que, bueno, lo ideal es no llegar a esto y actualmente que no sea ni siquiera la última opción, porque el paciente se está operando muchas veces porque quiere un poco más de independencia y no quiere tener molestia, o quiere estar como era antes, en el fondo. Entonces, esta no es la opción ideal. Bueno, y finalmente quise mostrar estas recomendaciones de Royal College of Ophthalmologists, ya en donde muestran, bueno, aquí saqué un extracto nomás, pero el manejo, ¿cierto?, de las sorpresas refractivas de acuerdo a sus recomendaciones. Por ejemplo, los que les mencionaba antes, repetir la biometría cuando los largos axiales sean extremos, por ejemplo, bajo 21.2 o sobre 26.6, o cuando el promedio de las queratometrías estén por debajo de las 41 dioptrías o sobre las 47, cuando hay un astigmatismo corneal sobre 2.5, cuando haya una diferencia en el largo axial o cuando existe una diferencia en las queratometrías. Y para identificar las causas de la sorpresa refractiva, estas son las recomendaciones que realizan, ¿cierto? Es muy importante primero realizar una refracción formal subjetiva del paciente, ¿ya? Hacer un examen dilatado de la pupila, ¿cierto? Y un examen bien acucioso que nos puede permitir, por ejemplo, ver que existan, por ejemplo, suturas corneales que estén muy apretadas, o que el lente se haya movido o se haya subluxado, o que tenga viscoelástico, ¿cierto?, que puede estar causando algún chif miópico, que tenga cicatrices corneales, edema, o, por ejemplo, en el caso que puedan generar algún tipo de edema macular quístico que pueda causar un chif hipermétrope. Revisar la historia refractiva, ¿cierto? Evaluar si nos equivocamos si la biometría era del paciente, si hubo algún error de transcripción, si hubo un error en la selección del lente, checar, ¿cierto?, el largo axial o la biometría del paciente y volverla a repetir y compararla con el preoperatorio, ver si es que existían queratometrías anormales para, por ejemplo, la presencia de un queratocono no diagnosticado, o, por ejemplo, pacientes que tengan cirugías previas como LASIK o PRK, que va a ser también un poco más compleja el cálculo del lente. Ya que se altera la relación corneal entre la cara anterior de la córnea y la cara posterior. Y eventualmente, si es que no existiera ningún error, se podría atribuir esta sorpresa refractiva a la posición efectiva del lente, y podríamos predecir incluso que el mismo error va a ocurrir en el otro ojo.
Para terminar, ¿cierto?, las conclusiones. Entonces, las sorpresas refractivas son muy frecuentes, nadie está libre. Existen muchos factores que pueden alterar el resultado final, como se dieron cuenta. Para evitar las sorpresas refractivas, esta es una tarea que comienza en el prequirúrgico, en donde nosotros tenemos que, ¿cierto?, hablar bien con el paciente, ver las expectativas que tiene el paciente y el cirujano y asegurarle que el resultado no es para siempre, ya que se pueden producir incluso cambios tardíos. Anotar, ¿cierto?, una correcta y clara historia clínica, una correcta medición e ingreso de los parámetros, los protocolos y las pausas quirúrgicas tienen que estar bien establecidas, qué ojo se opera, qué lente se pone y preguntarse en el proceso varias veces al paciente hasta que se aburra. Conocer idealmente el lente que se está implantando, claramente. Y el manejo de la sorpresa refractiva va a depender mucho del diagnóstico y la causa, ya en donde tenemos todas las alternativas que yo les mencioné recientemente. Esa es la bibliografía. Muchas gracias.